Bienvenidos a Hablemos en lo Secreto, el programa donde exploramos cómo sanar, fortalecer y equilibrar nuestra alma, cuerpo y espíritu, con Eric Pardo y el terapeuta familiar, Máster Rogelio Morales. Te invitamos a una conversación transformadora para encontrar el bienestar completo que Dios quiere para ti. Prepárate para consejos prácticos, reflexiones que te acompañarán y mucho más. Comenzamos ahora. Hola, gracias por acompañarnos una vez más aquí a través de Hablemos en lo Secreto. Y hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Alguna vez te has preguntado que mereces tus logros y que en cualquier momento te da miedo que descubran que no eres tan bueno como piensan? Eso se llama el síndrome del impostor. Y hoy vamos a descubrir cómo enfrentar esas voces del interior que dicen no eres suficiente. Para ello tenemos a Rogelio Morales, terapeuta familiar, que nos ayudará a entender este fenómeno y lo más importante, cómo superarlo. Quédate con nosotros porque este episodio va a estar muy interesante. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy bien, Eric, qué gusto estar aquí nuevamente compartiendo este espacio, hoy con un poco de ruido de fondo. Me encuentro en un lugar más público donde hay mucha gente trabajando y yo también aquí grabando con vos, entonces cualquier cosilla, con disimulo. Rogelio, este tema está muy interesante, el síndrome del impostor. Y había una escritora que se llama Valerie Young, que dice que ella tiene 5 tipos. Dice que es el perfeccionista, el sobrehumano, el experto, el genio natural y el individualista. Rogelio, ¿qué es el síndrome del impostor y cómo afecta a las personas en su diario vivir? El síndrome del impostor es un tema muy estudiado desde los años 1970, 78, por ahí. Y pues hay diferentes personas que se han encargado de analizarlo, a estudiarlo, y una de ellas es la que vos mencionás. Ahora lo que tenemos es una definición ya muy general a partir de los años en que se ha ido evolucionando el estudio, se ha ido estudiando el tema, ¿verdad? Es un fenómeno psicológico en el que una persona duda de sus logros y siente un miedo persistente a ser expuesta como un fraude. A pesar de que la evidencia externa, la gente, las personas alrededor, sea en el trabajo, donde sea, califican positivamente sus competencias, sus habilidades. Pauline Klein y Susan Ayn en 1978, como lo mencioné, fueron las que descubrieron en mujeres este síndrome. Ellas sentían que no merecían el éxito. Investigaciones recientes han demostrado que esto abarca todos los géneros, todas las edades y todas las profesiones. En 1985, estas mujeres descubrieron que, por ejemplo, el síndrome está compuesto de varios elementos. Por ejemplo, atribución del éxito, pero a la suerte, ¿ok? No a sus habilidades o talentos, a factores más externos, no a capacidades propias. Miedo constante a ser descubiertos como un fraude. Sensación de no ser lo suficientemente competentes. Un perfeccionismo extremo, pero demasiado perfeccionistas, donde eso, ¿qué les va a generar, Eric? Hay una sensación de no logro, ¿verdad? Porque sabemos que en esta vida las cosas no salen perfectas, deben salir bien. Y por otro lado, mucha autocrítica, pero una autocrítica severa. Ahora, es importante hablar de esto, cómo es su impacto en la vida diaria, porque en la vida diaria esto puede provocar ansiedad, estrés, un agotamiento mental y emocional bastante exagerado. La gente va procrastinando, se va posponiendo su trabajo. ¿Por qué?
porque tienen miedo llegar a la meta, llegar al momento de entregar el producto, eh, de llegar a esa conversación, de llegar a ese momento y fracasar, ¿verdad? Ser descalificados. Eh, También se enfocan mucho en sobretrabajar, en hacer y hacer y hacer y hacer y volverlo a hacer y volverlo a repetir, porque buscan la perfección para demostrar que valen, que ese es el punto aquí tal vez de fondo. Por lo tanto, hay un problema fuerte en el tema de la autoestima, porque la persona valida quién es ella a través de la aprobación por lo logrado. Pero curiosamente, como dudan de sí mismos, como sienten que no merecen el éxito, cuando reciben la validación no se lo creen. Entonces tenemos justificaciones como, por ejemplo, es cuestión de suerte. Ajá, Rogelio, yo estaba leyendo para preparar este programa y decía que algunas de las principales causas que podía suceder para este síndrome a veces era la dinámica familiar, ¿no? La presión Sí. familiar, roles definidos, comparación entre hermanos, entre parientes, Uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Factores sociales y culturales que podían también afectar. Una baja autoestima y crítica que le Sí, podían haber dado a la persona desde sí. muy pequeña, en la cual asume ese rol desde ahora, ¿verdad? Y se identifica mucho con ese síndrome. Eh, ¿Hay algún tipo de terapia o herramientas que puede enfocar a una persona a superar esos sentimientos, esta sensación de fraude? Sí. Se habla mucho de una terapia que es muy conocida, que es la terapia cognitivo-conductual, eh, lo cual ayuda a la explicación de nuestras creencias negativas que provienen de pensamientos distorsionados, las famosas distorsiones cognitivas. Entonces hay que reestructurar la forma en que esa persona piensa, la forma en que esa persona se ve. Ahora, desde una perspectiva sistémica, que es desde donde yo trabajo más, te comento que también se puede hacer un abordaje trabajando el tema del modelo de familia. Eso que vos decías, modelos autoritarios, modelos de mucha crítica, modelos militares, ese tipo de familia donde uno no queda bien porque piden de uno perfeccionismo. Pues uno se va volviendo autoexigente, pero cada vez que vos llegas con un logro, cada vez que vos cumplís con algo, viene la crítica. Ah, sí, pero le faltó esto. Entonces, el muchacho, la muchacha se esfuerza por sacar la máxima nota, un 10, y pega un 9. Si hubieras estudiado más, te pegarías el 10. Entonces, en ese sentido, nunca, nunca vas a quedar bien en ese modelo de familia. Por lo tanto, usted deja de creer en sí mismo, en sí misma, y cuando usted va a enfrentar tareas laborales, académicas o inclusive relacionales, ya llevas ese sentimiento de que no lo vas a lograr, no vas a quedar bien para nada. Entonces, sistémicamente se trabaja toda la influencia del modelo de familia en los paradigmas que ha logrado construir esa persona. Desde otras perspectivas terapéuticas se trabaja la autoestima, la autoconfianza y, lógicamente, las distorsiones cognitivas que la persona está teniendo. Las distorsiones cognitivas es un tema muy amplio. Son varias las que se han clasificado desde los tiempos del doctor Ellis y nos permiten entender cuáles patrones de pensamiento están siguiendo algunas personas y cómo responden a esos patrones negativos sin considerar las probabilidades de que no sea así, recuperándose, por ejemplo, de la confianza propia. Entonces logran poder confrontar esos pensamientos diciendo, pero no es así, si la vez pasada lo hice bien y me felicitaron y funcionó, y ahí está la evidencia
Entonces la lógica también de los logros le indica que puede contrarrestar esos pensamientos con la experiencia que ha obtenido. La ley de las probabilidades, bueno, tengo que enfrentarme a esto. ¿Qué probabilidad hay de que lo haga como me lo pidieron? Bueno, ya lo he hecho antes, entonces hay mucha probabilidad. O cuando no es así, porque es algo incierto, Eric, por lo menos 50 y 50. Entonces, ¿por qué me voy del 50 negativo? ¿Por qué no me puedo ir del 50 positivo? Entonces, hay todo un trabajo que se puede hacer para que la persona eh, transforme esos patrones de familia, recupere la autoconfianza, descubra su potencial y habilidades, trabaje su autoestima y acepte racionalmente la validación del entorno en cuanto a sus logros. Claro, te voy a decir algo. ¿Qué problema es cuando esa persona, que por lo que inclusive vos nos has explicado de esos tipos de pensamiento impostor que existen, la persona es perfeccionista? Entonces tuvo un error, no le salió en el tiempo preciso, le faltó un detallito, porque a veces eso, en una distorsión cognitiva, le hace decir todo se arruinó, como es la polarización del pensamiento, ¿verdad? En lugar de decir, bueno, en la próxima arreglo este detalle para que no haya ninguna duda o no haya ninguna pregunta al respecto. No, más bien dice, se arruinó todo. Y ya, todos los logros perdidos. Rogelio, entonces para poder superar este síndrome del impostor, se necesita terapia. Una persona no lo puede hacer, digamos, solo. Sí, bueno, mira, hay muchas cosas que se pueden hacer solo, pero el asunto aquí es descubrir esto, aceptar la realidad de uno y saber que debe trabajar. Entonces, en este sentido, es mejor tener una guía profesional. Es mucho mejor, porque en ese acompañamiento se te van dando herramientas, se te van mostrando ciertas realidades y la terapia también te ayuda a reflexionar sobre estas cosas que hemos mencionado, cuáles cosas han salido bien, cuáles logros se tienen, etc. Rogelio, y me imagino que este síndrome del impostor se puede convertir en un obstáculo para el crecimiento personal y profesional de la persona. Definitivamente. Mira, eh, Carol Dweck en el 2006 explica que las personas con una mentalidad fija, o sea, rígida, no flexible, tienden a evitar desafíos por miedo al fracaso. Y esto es muy típico del síndrome del impostor. Entonces, ponete a ver, una persona que tiene este síndrome se le ofrece, por ejemplo, una posición más alta que la que tiene. Ahí entra en conflicto, entra en crisis, miedo al cambio, miedo al desafío, miedo a asumir riesgos. Decime algo, ¿cómo hace uno para crecer en esta vida si no se enfrenta a los desafíos, a los riesgos, a los miedos? Inclusive al fracaso, Eric. El fracaso hay que entender que es un gran consejero. Yo fracasé en algo. ¿Qué tengo que hacer con ese fracaso? Tomarlo como una experiencia y aprender de ello. Y cuando yo veo que estoy haciendo algo y me voy dirigiendo por ese mismo camino, ¿de qué me sirve el fracaso? Me sirve como una luz que se enciende en mi vida y me dice, por ahí no es, de esa manera no es, no lo hagas así, porque vamos hacia lo mismo. Entonces, podríamos decir que este síndrome se convierte en un obstáculo cuando recibimos una nueva oportunidad, porque se duda de la capacidad y se puede rechazar eso
por sentir uno que no lo merece o que no va a lograr. Segundo, al intentar emprender o liderar una empresa, una actividad, en la misma familia. En la familia nosotros ocupamos que existan posiciones de liderazgo, no autoritarias, ni agresivas, ni dominantes. No, no. Una persona que coordine, una persona que ayude, que aporte. No, mejor no, porque después fracaso. Mejor no opino, mejor no hablo, porque me da miedo equivocarme y embarcar a todos, como decimos acá en el pueblo. Hablar en público, compartir las ideas, estar en una reunión y expresar tu criterio sobre algo. Y en momentos de evaluación, un nivel de estrés terrible. Yo he visto personas, Eric, que tienen que hacer un examen universitario o del colegio o la escuela, mira, y colapsan. Ataques de ansiedad, ataques de pánico, unos miedos, inseguridades, no duermen, pasan dándole al asunto. Entonces se enfocan más en lograrlo que en estudiar o aprender para hacerlo. Entonces, definitivamente, nosotros podemos decir que este síndrome hace que muchas personas no asuman el reto, no asuman el riesgo, no se decidan a cruzar aquel obstáculo. Y impide mucho el crecimiento espiritual, personal, familiar, laboral, o sea, en todos los ámbitos de la vida. Vale, me imagino que para una persona que tiene este síndrome, las redes sociales son complicaditas Sí, sí. por la comparación, La por exposición, la los exposición. logros ver los logros de otra gente, por ejemplo, y decir, bueno, a lo mejor usted, o un ejemplo, yo veo las redes sociales y a lo mejor lo veo a usted y digo yo, uy, qué bueno Rogelio haciendo este tipo de charlas de toda la cosa, y a lo mejor yo lo puedo hacer, pero Sí, me sí, comparo sí. con usted y yo tengo ese síndrome, entonces más bien es como un choque, como un celo, Ujú, como decir, ¿por qué él lo hace y yo no lo hago? ¿Eso sí. puede ser un síndrome? Bueno, te voy a contar algo, Eric. El síndrome del impostor, como ya lo mencioné rápidamente, afecta la autoestima y la percepción de uno mismo, la valoración que hacemos de nuestra propia valía. Cuando una persona sufre este síndrome, eh, pierde mucho la objetividad y minimiza sus logros y y maximiza sus errores. Entonces, si entra en comparación, en lugar como de recibir una motivación porque ve que aquella persona fue a aquel lugar esplendoroso y maravilloso y subió unas fotos de aquel panorama, dice, yo nunca iré ahí, nunca podré. Ve a alguien, no sé, haciendo algún deporte, alguna actividad, yo no puedo hacer eso. Eh, con pareja, ay, son tan felices, tan dichosos, lástima que yo no. O en el trabajo, ¿ves? Entonces, volvemos a lo mismo, una manera de pensar distorsionada. Estamos hablando de distorsiones cognitivas. Eh, Lógicamente, Eric, compararse está mal. Pensar en que yo voy a hacer algo para ser mejor que fulana o fulano, eso está mal, muy mal. Yo tengo que superarme a mí mismo. Por eso yo tengo que tener mis metas personales, mi propósito de vida, mi proyecto de vida. Porque el que tiene que crecer soy yo, no competir con el resto. Si el resto está bien, crece y prospera, les damos un aplauso. Tenemos que alegrarnos del crecimiento de otros, de la proyección de otros. Eh, Albert Bandura, que escribió mucho sobre temas de psicología, con su teoría de la autoeficacia, él explica que las personas con baja percepción de sí misma y de sus propias habilidades tienden a evitar desafíos y a subestimarse. Y esto es característico del síndrome del impostor, subestimarse. Entonces, cuando se entra en comparación, una persona con el síndrome del impostor se subestima. No, ¿para qué voy a subir esta foto? ¿Para qué voy a hacer esto?
¿para qué voy a postear tal cosa? Ahora, ya que estamos metiendo este tema de la comparación, Eric, hay una manera sana de compararse. No sé si sabías. Y es así. Por ejemplo, digamos, yo me comparo con vos, Eric. Entonces yo digo, Eric es tan capaz para todo lo que es tecnológico como yo soy capaz de cocinar sabroso. Comparo mi fortaleza con la tuya, pero la comparación por lo general es mi debilidad o lo que creo que es mi debilidad con tu fortaleza. Entonces yo digo, es que yo no sirvo para nada en tecnología. En cambio, Eric es increíble en el manejo de la tecnología, pero yo no sirvo para nada. ¿Ves, Eric? ¿Ves qué problema? Ya cuando yo me comparo, ya voy perdido. No, si quiero hacer una comparación, insisto, que no es lo mejor hacerlo. Yo lo que hago es comparar mi fortaleza con la tuya. Ahora pensemos en el síndrome del impostor. Cuando las habilidades de esa misma persona las tiene en duda. Esa persona se siente insegura. Esa persona no cree en sí misma, por modelo familiar o por lo que haya sido. Entonces se compara y entra en crisis. Cito a Carl Rogers también en su enfoque humanista, perdón. Él señala que la autoestima sana proviene de la aceptación incondicional de uno mismo, con virtudes y con defectos. Y el síndrome del impostor, si hay algo que impide, es esa aceptación de uno como ser humano, con fortalezas y con debilidades. No permite eso. Recordad que mencionaste al principio, en esas características, perfeccionismo. Entonces, ¿el problema cuál es? Que si vos buscas el perfeccionismo y reconoces que hay alguna debilidad, ya te saboteaste, ya no lo lograste. Una persona con una autoestima saludable sabe, reconoce que tiene áreas fuertes y áreas débiles. Y por supuesto que las áreas débiles hay que trabajar. Ok, Rogelio, ahora hablando de la comparación, hay un poema que se llama La Desiderata y entre sus párrafos dice, si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Sí, sí, sí. Bueno, recuerdo que a papá le gustaba mucho escuchar ese poema que lo pasaban en la radio muchas veces. Este, y tiene una gran verdad. Eh, la comparación nunca es buena. La comparación siempre va a generar en la vida de nosotros desilusión, un concepto muy equivocado de uno como persona. El asunto, Eric, es que como dice ese poema, hay gente que está mejor que uno y hay gente que no. El asunto es que si lo notas, eso no tiene que ver con el crecimiento personal, esa es la vida de otras personas. Nosotros podemos rodearnos de personas que consideramos más hábiles, más inteligentes y aprender de ellas. Pero si conocemos personas que no están tan bien económicamente, académicamente, qué bonito es podernos acercar para ayudar, para beneficiar, para impulsar. Con el síndrome del impostor, uno está enredado, como decía mi abuela, en sus propios mecanismos. Y el problema es que uno está ahí como aquellos carros que entran en un barrial y las llantas patinan y patinan y patinan y patinan y nunca salen. Entonces, imagínate lo que es entrar en comparaciones estando uno así. Qué difícil. No es nada fácil eh, tener este síndrome. Y como vos decías, sí, es importante los procesos terapéuticos. Rogelio, ¿y qué impacto tiene el síndrome del impostor en la vida espiritual de una persona, especialmente en esa relación con Dios? Sí, mira, eh,
Recuerdo las palabras de Timothy Keller en el 2011, cuando él dice: la autoexigencia excesiva puede alejarnos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque nos hace depender de nuestras obras, en lugar de Dios, su provisión, su amor incondicional, su cobertura, su ayuda. Cuando uno entra en este tema de la síndrome del impostor, usted todo lo está valorando desde su perspectiva, desde sus fuerzas, desde sus capacidades, desde sus habilidades. Y la tendencia es dejar a Dios de lado, porque recordar que aquí no se piensa que con fe vamos a salir adelante, sino que es cuestión de suerte. Ah, no, como decimos en Costa Rica, fue un patazo, ¿verdad? Una pifia, dicen algunos, pero que eso no es una mala palabra en otro lado. Brennan Manning, que escribe un libro, El impostor que vive en mí, que me ha gustado mucho esa lectura. Él habla de cómo muchas personas creyentes luchan con la sensación de no ser suficiente buenos para Dios. Oíme, eso es otro problema, nunca le quedo bien. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva del pecado, somos personas cristianas, pero seguimos cometiendo pecados. Seguimos fallando, nos seguimos equivocando. ¿Por qué? Bueno, muy simple, no somos perfectos. Ahora, una cosa es que por nuestra imperfección fallemos, pequemos, y otra cosa es que seamos practicantes del pecado. Eso es otra cosa. Donde yo, como profesional en el pecado, ¿verdad? Vivo el pecado, hago siempre el pecado. Eso es otra cosa. Ahí ocupamos la salvación en Cristo. Brennan lo que dice es que somos suficientes para Dios por medio de su gracia. Y todos los días, esto lo digo yo, procuramos pecar menos, corregirnos, trabajar más esa parte espiritual de nuestra vida, una búsqueda de Dios continua, comunión con su palabra, con la oración, con las disciplinas espirituales. Entonces, si yo creo que no le quedo bien a Dios, que Dios nunca me va a probar, ¿dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está el sacrificio de Cristo en la cruz? Efectos, pienso yo, en la vida espiritual del síndrome del impostor. Bueno, un sentimiento de indignidad frente a Dios. Llevarme a la autosuficiencia, intentando yo ganarme el favor divino, que Dios me aplauda del cielo. Hijo mío, lo hiciste bien, no es por su gracia, no es por obras. Y lo otro, que al no lograr eso, según yo, la culpa y el perfeccionismo me van a generar mucha frustración, bastante frustración. Hay un texto en Efesios 2, 8, 9 que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el síndrome del impostor tiene problemas hasta con este texto, porque no considera la gracia de Dios en su vida. No es voluntario, porque si una persona descubre que tiene un síndrome de impostor, inmediatamente lo trabajaría, inmediatamente lo reconoce y busca mejorar aquello, superar aquello. Bueno, todo esto es una situación inconsciente. Y para ir finalizando, consejos para superar el síndrome del impostor, tener más confianza en uno mismo. Bueno, podríamos decir que practicar el autorreconocimiento consciente. Las personas que están escuchándonos pueden detenerse y hacer una lista de los logros que han obtenido en su vida. En el campo que quieran, familia, personal, a nivel laboral, académico, eclesiástico.
¿ok? Y estarlo leyendo, estarlo leyendo. Por otro lado, rodearse de personas que refuercen la imagen positiva. Creerles cuando les felicito. Yo recuerdo haber tenido hace mucho tiempo una paciente que se vestía muy bien y llegó a terapia y me decía que tenía problemas de autoestima. Había reconocido su situación. Yo le dije que por qué. Y ella decía, es que cuando alguien me dice, qué linda se ve hoy, yo no sabía qué decir. Yo me ponía de un color rojo, ruborizaba, me sentía insegura, incómoda, temblada. Entonces yo respondía, es que esta ropa la compré en una actividad del colegio que estaban vendiendo ropa de segunda mano. Aquí le llamamos cachivache. Siempre respondía así, ¿qué zapatos más bonitos? Ah, los compré en cachivache. Ah, en la ropa americana de segunda. Ok, qué importante es, si te dicen que bien lo hiciste, dar un paso y decir gracias. Porque hay que reconocer algo. Si te sacas una buena nota en el colegio, en la universidad, si te felicita el jefe, si después de una actividad que organizaste te dicen qué bien lo hiciste, créalo, créalo. Si usted hizo un trabajo para alguien y lo felicita o la felicita, no la está engañando, porque si no, mejor la despide si usted hace un mal trabajo. Entonces, hay que creerlo. Por otro lado, aceptar todo tipo de elogios sin minimizarlo. No diga nada que minimice el elogio. Ah, es que hoy sí me maquillé. Ah, es que hoy sí me peiné. Ah, es que hoy me bañé. Dicen algunos. No minimice, acepte, diga gracias. Por el otro lado, aprenda continuamente. Vea los errores como oportunidades de crecimiento. Una experiencia donde algo no me salió, donde cometí un error, donde fallé, es una experiencia que yo la puedo convertir en aprendizaje. Y en lugar de atacar mi autoestima y decir es que yo no sirvo para nada, yo puedo decir, ¿ok? ¿Qué no salió bien aquí? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo ajustar para la próxima? ¿Qué aprendí de esta experiencia? Y en el caso de la vida espiritual, llevar todo delante de Dios, ponerlo delante de su presencia. Señor, me siento así con estas cosas. Señor, no creo en mí. Señor, dame paz. Ayúdame a creer más, a manejar mejor esto. Quiero estar más cerca de ti. Aconséjame con tu palabra y leer su palabra. Sobre todo aquellos textos que te animan, que muestran quién sos, que tu identidad está en Dios, como dice Brennan Manning. Uno de los secretos que este escritor da es: crea que usted es a imagen y semejanza de Dios. Y Dios hace personas capaces, personas buenas. Rogelio, una pregunta antes de finalizar. ¿Quién tiene más el síndrome del impostor, los hombres o las mujeres? Los estudios de los años 80, Eric, demostraron que es muy general y no tiene que ver hoy en día con edades. Sin embargo, en los años 70, el estudio se hizo con mujeres. Entonces, en aquella década, la idea era que esto le daba a las mujeres. No. Hoy en día, con el tema de igualdad y estudios que se han hecho en géneros, se ha demostrado que tanto en hombres como en mujeres aparece este síndrome del impostor. Por supuesto, no en todo el mundo, no en todas las personas. Ya hemos hablado de que tiene que ver con características específicas y vos mencionaste una muy buena, que es la formación en el hogar, las experiencias que han tenido las personas, y también que tiene que ver mucho con su manera de pensar y su manera de percibirse, percepción. El síndrome del impostor, el tema del día de hoy aquí en Hablemos en los... Rogelio, ¿dónde te podemos localizar? Por si alguien tiene el síndrome del impostor y quiere una consulta contigo. Claro. Podemos también trabajar algunas charlas, Eric, las personas lo solicitan al 506-8835-7805, 506-8835-7805, ese es mi WhatsApp.
Ahí lo ideal más bien es que me escriban, no es para llamadas, sino para recibir texto y se les responde en el momento preciso. Gracias. Esperamos que este episodio pueda cambiar tu manera de verte a ti mismo, conocerte mejor. Gracias, Rogelio. Será hasta la próxima con otro tema. Mucho gusto. Estamos aquí para aportar siempre cosas positivas para la vida de cada persona que nos escucha. Siempre es un placer. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en Hablemos en lo Secreto. Que tu alma, cuerpo y espíritu encuentren paz y bienestar. Hasta la próxima. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.